El apóstol Pablo hizo una predicción de lo que sería la apostasía final en los últimos tiempos. Y él le da una advertencia a Timoteo sobre la llegada de tiempos difíciles, de tiempos peligrosos, cuando la iglesia esté viviendo los últimos días aquí en la tierra y esté a punto de ser arrebatada. Dios les bendiga a todos. Soy Lisandro Andrade y esto es Ministerio Evangelístico. El tiempo está cerca. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero con una pregunta muy importante: ¿cuándo comenzaron los postreros días? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 1, amados hermanos y amigos, también debes de saber esto, le dijo Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese bien que Timoteo fue amonestado por el apóstol Pablo que fuera un guardián del pueblo de Dios, que protegiera la iglesia de Jesucristo de las falsas doctrinas de los lobos rapaces. Todos los predicadores, todos los pastores, todos los evangelistas de sana doctrina tienen el compromiso, tenemos la misión de alertar y de proteger el pueblo de Dios, de proteger la iglesia de Dios de las falsas doctrinas, de los lobos rapaces, de los falsos maestros en estos tiempos peligrosos. Y usted se estará preguntando cómo lo vamos a hacer: enseñando la palabra del Señor, predicando la sana doctrina y no permitiendo que entren enseñanzas falsas a la iglesia de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, también debe de saber esto, es como si Pablo le dijera: debes de prestar mucha atención porque lo que te voy a decir es muy importante. La información que te voy a dar a continuación es muy relevante para los últimos tiempos. Es como el que le estuviera diciendo: y tú, Timoteo, tienes que tomarla en cuenta porque es crucial para los últimos días y debes de saberlo, porque de esta manera tú y todos los predicadores van a proteger la iglesia de Jesucristo. Amados hermanos y amigos, hay mensajes, hay profecías bíblicas, hay predicaciones de los últimos tiempos a las cuales nosotros debemos de estar muy atentos, debemos de prestar mucha atención y no pasarlos por alto. No debemos de ignorarlos. ¿Por qué? Porque son muy importantes para nuestra salvación. Hay profecías bíblicas y mensajes que son importantes en estos últimos tiempos y nos indican que el rapto de la iglesia está muy cerca. Pablo estaba preparando, amados hermanos y amigos, a Timoteo para entender los desafíos que la iglesia iba a enfrentar en los últimos días. Nosotros también, como iglesia evangélica, debemos de estar preparados para los desafíos que vamos a enfrentar como iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Antes que sea el rapto de la iglesia, debemos de estar preparados, debemos de estar apercibidos, preparados espiritualmente, con oración, con lectura de la palabra del Señor, esperando el regreso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Ahora Pablo le revela el mensaje importante a Timoteo y le dice, o comienza diciéndole: en los postreros días. Esta frase es muy importante para estos tiempos, amados hermanos y amigos. Esta frase la usó el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 28, cuando le interpretó el sueño a Nabucodonosor para referirse a los últimos tiempos, cuando Dios destruirá todos los reinos y levantará un reino que jamás, dice la Biblia, será destruido: el reino de Jesucristo. Es decir, que los postreros días es un término bíblico, oiga bien, para señalar los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, antes de la gran tribulación, antes de la segunda venida de Jesucristo, cuando el Señor vendrá a destruir también el último reino y va a instalar el reino milenial, el reino de los 1000 años aquí en la tierra, el reino de Jesucristo, un reino que nunca será destruido ni tampoco será dejado a otra persona, a otro rey. Bendita sea la gloria de Jesús.
La pregunta importante que hicimos al principio de este video es: ¿cuándo comenzaron los postreros días? ¿Estamos nosotros en este tiempo viviendo esos postreros días de los cuales habla la palabra del Señor, habla la Biblia? Para contestar esta pregunta vamos a leer Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 y en el versículo 2 dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra del Señor. Es decir, que los postreros días iniciaron en el ministerio terrenal de Jesucristo, así como lo oye, amado hermano y amigo. Los postreros días, los últimos tiempos, iniciaron cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar la palabra del Señor. Cuando Él comenzó a sanar, comenzó a hacer milagros y a enseñar la palabra. En ese momento, cuando Jesucristo aparece lleno del Espíritu Santo, predicando el mensaje de salvación, comenzaron los últimos días, comenzaron los postreros días. También cuando el apóstol Pedro explicó el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, él dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. En Hechos capítulo 2 versículo 17 él dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estos dos versículos son muy importantes para entender cuándo comenzaron los postreros días. Es decir, cuando Jesucristo inició a predicar, comenzaron los postreros días y fueron confirmados con el descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Estamos hablando, amigos y hermanos, que hace 2000 años comenzaron los postreros días. Hace 2000 años comenzamos a vivir la última era, la última etapa de este mundo, los últimos días. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso nos indica que estamos en el tiempo final. Estamos a punto de ver grandes eventos como la gran tribulación y como el arrebatamiento de la iglesia. Un tercer versículo que nos confirman los postreros días es Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Allí el apóstol dice: ya es el último tiempo. Es igual como si él dijera: ya son o ya estamos en el último tiempo, ya estamos en los postreros días. Y él dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Los postreros días iniciaron en el tiempo de Jesucristo, fueron confirmados con el descenso del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Y ahora en este tiempo estamos viviendo los postreros días, el final. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo viene pronto. Nosotros estamos viviendo el tiempo de los postreros días porque estamos esperando el regreso de nuestro amado Dios, de nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y estamos a punto, amados hermanos, que descarguen todos los eventos finales. Están muy cerca del Apocalipsis. Todo se va a cumplir porque todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, ella permanecerá para siempre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos. La palabra tiempo traducida aquí es kairos, que se refiere a periodos, a temporadas, a épocas, a eras. Es decir, amigos y hermanos, que en los últimos tiempos vamos a vivir días difíciles y ya los estamos viviendo. Vamos a vivir días violentos. Vamos a vivir días peligrosos para la iglesia evangélica. Todo aquel que ama y respeta al Señor va a vivir tiempos peligrosos, momentos de dificultad, donde como cristianos, como iglesia de Jesucristo, debemos de caminar con mucho cuidado en este mundo, con mucha precaución. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjese bien en este detalle, en este punto muy importante, que entre más nos vayamos acercando al regreso de Jesucristo, vamos a ver cosas peores. Bendito sea el nombre del Señor. Entre más se vaya acercando el rapto, el levantamiento de la iglesia, estos días se van a volver cada vez más peligrosos, más intensos. Bendito sea el nombre del Señor.
Estos tiempos peligrosos estarán marcados por rasgos, por actitudes en el corazón de las personas en la sociedad. Y estos rasgos, estas actitudes, estos comportamientos, oiga bien, van a reflejar una decadencia espiritual, una decadencia moral en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a vivir cosas terribles en los últimos días antes que Jesucristo levante a su iglesia. Amados hermanos, estos tiempos peligrosos estarán marcados por 18 comportamientos malvados que las personas tendrán en los últimos días. Por eso próximamente hablaremos, amados hermanos, sobre el mensaje, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Alerta, pueblo del Señor. Que Dios les bendiga a todos y adelante en la orden de Jesucristo. Amén.